Anoche, la noche pesaba como una pregunta sin hacerte. Te diste vuelta en la cama y el sueño tardó en llegar. Esta mañana, ese peso sigue en los hombros, pero ahora tiene nombre. La luna dejó atrás la profundidad Escorpio y entró en Sagitario, encendida, mientras Venus en Libra se enfrenta a Saturno en Aries. Dicho claro, una parte de ti quiere avanzar con el corazón abierto y otra le pone el freno de mano. No es indecisión, es un tira y afloja celestial que se resuelve antes del mediodía. Y aquí, en Luz Estelar Oficial, sabemos que esta tensión tiene una salida lateral que llevas días sin ver, una que le toca a los 12 signos a la vez. Hoy, jueves de expansión, el cielo no te pide elegir entre el sí y el no, sino encontrar la puerta que los conecta. Vamos a mirar el mapa completo, signo por signo, y la tuya está más cerca de lo que crees. Empecemos por el mecanismo fino de esta mañana. La luna, a 2.9 grados de Sagitario, recién llegada desde Escorpio, forma un sextil exacto con Plutón retrógrado en Acuario. Eso no es poesía, es geometría. La emoción busca comprensión, no acción. Traducción, lo que sentiste anoche tiene una raíz más profunda de lo que parece y hoy la introspección rinde más que la conversación. A la vez, la luna en trígono exacto con Neptuno en Aries disuelve la frontera entre intuición y fantasía. Ojo con prometer algo que no puedes cumplir antes de las 10 de la mañana. El aspecto que domina la tarde es Venus en Libra, oponiéndose a Saturno en Aries con un orbe de apenas 1.42 grados. Esto no es un simple desacuerdo, es la estructura contra el deseo. En lo concreto, revisa acuerdos, contratos o compromisos afectivos. Saturno retrógrado pide renegociar, no romper. Mercurio, todavía pegado al Sol en Leo, trígono Saturno, te da la claridad mental para hacerlo sin drama. La fase creciente al 49.4% marca un punto de inflexión, la mitad del ciclo. No es momento de iniciar, sino de empujar lo que ya está en marcha. Y con 3 retrógrados, Saturno, Neptuno y Plutón, la revisión es interna. ¿Qué freno te pusiste? ¿Qué sueño abandonaste? ¿Qué poder cediste? El consejo universal de hoy: reescribe un solo compromiso, no todos. Aries, tu regente Marte en Cáncer a 5 grados cuadra a Neptuno retrógrado en tu signo, y esa tensión en el pecho no es ansiedad, es tu instinto de avanzar chocando contra un muro que tú mismo dudas en derribar. Júpiter en Leo a 10.8 grados te observa desde tu casa de aventuras, recordándote que el impulso que frenaste la semana pasada aún tiene fecha de vencimiento. No esperes a que la luna entre en Sagitario a las 10 para sentir el cambio. Esa mudanza emocional ya viene en camino. Llama a esa persona con la que dejaste el proyecto a medias, no para disculparte, sino para retomar el hilo exactamente donde se cortó. El miércoles te dio el diagnóstico. Hoy es cirugía. Cuando sientas el primer tirón en la mandíbula, esa señal de que te estás conteniendo, suelta la frase que llevas ensayando desde el lunes. Tu energía no está bloqueada, está esperando permiso. Dáselo con un gesto, agarra las llaves y sal. La puerta no está cerrada, solo tiene seguro, gíralo. Tauro. Con Venus en Libra a 12 grados y medio enfrentando a Saturno retrógrado en Aries, el equilibrio que buscas en esa relación se siente como sostener una bandeja con una mano. Hoy sabrás exactamente qué soltar para que no se derrame. Tu jueves arranca con la luna entrando en Sagitario, encendiendo tu casa del trabajo y la rutina. Esa lista mental que arrastras desde el lunes tiene un punto débil, la tarea que evitas porque requiere pedir ayuda. Mercurio en Leo, junto al Sol, te da las palabras exactas si las usas antes del mediodía. No las guardes para después, el momento de decirlas es cuando el café todavía está caliente en tu taza. Venus te pide revisar tus acuerdos. No es romper nada, es ajustar la presión. Si algo en tu espacio se siente apretado, la silla, el horario, el compromiso, afloja un tornillo hoy, no todo el mueble. La oposición con Saturno no es castigo, es calibración. Cuando sientas la mandíbula apretada, mirando la pantalla, levántate y apoya las palmas sobre el marco de la ventana. Estira la espalda como si quisieras tocar el cielo con el pecho. Ese gesto te devuelve a tu eje. La puerta de atrás no está cerrada, está entreabierta, empújala con el hombro. Géminis. La luna sale de Escorpio y entra en Sagitario a media mañana, encendiendo tu casa del otro y con ese sextil exacto a Plutón, la conversación que dejaste colgada anoche ya no espera más, tiene fecha de vencimiento hoy. No es que no sepas qué decir, es que sabes demasiado
y tu mente hace malabares con 3 versiones distintas de la misma historia. Mercurio en Leo, haciendo trígono a Saturno retrógrado, te da el lujo raro de pensar antes de hablar sin perder la chispa. En el trabajo, alguien con más poder del que admites necesita escuchar tu versión cruda, no la pulida. En el amor, Venus en Libra te empuja a equilibrar lo que sientes con lo que demuestras y no es lo mismo. Llama a esa persona cuando notes que tus dedos empiezan a tamborilear sobre cualquier superficie. Esa es tu señal de que el cuerpo quiere soltar lo que la boca aplaza. Hoy el puente se cruza caminando, no imaginándolo. Cáncer. Marte a 5.3 grados dentro de tu signo se enreda en cuadratura con Neptuno retrógrado. Esa neblina que te hace dudar de si dijiste demasiado anoche tiene firma planetaria y no es tu imaginación. Hoy la luna sale de Escorpio y entra en Sagitario al mediodía, encendiendo tu casa del dinero compartido y los recursos ajenos. Con la luna en sextil exacto a Plutón, lo que alguien te debe afectiva o materialmente vuelve a la superficie. No para reclamarlo con fuerza, sino para que sientas dónde está el límite entre dar y desgastarte. En el trabajo, Mercurio trígono a Saturno te da claridad para afirmar, cerrar o comprometerte sin miedo. Pero Marte contra Neptuno te empuja a idealizar a una persona que no está siendo transparente. Obsérvala cuando hable de sus planes, no cuando prometa. El consejo de hoy: abre el cajón donde guardas los papeles pendientes y toca el que lleva más tiempo ahí, solo tócalo. Ese gesto físico rompe el hechizo. Tu poder siempre ha sido saber cuándo retirarte al caparazón. Hoy el movimiento es al revés. Asoma una mano. Leo. Tu sol a 26 grados en tu propio signo se encuentra con la luna entrando en Sagitario y ese choque de fuegos enciende una conversación que tenías pendiente contigo mismo. Lo que quieres mostrar al mundo y lo que realmente necesitas en la intimidad ya no pueden seguir siendo dos cosas distintas. Mercurio, también en Leo, te da las palabras exactas para nombrarlo sin rodeos. Esta mañana, antes de que el ruido del día te atrape, hay una escena que se repite en tu mente, una persona, un lugar, un gesto, y esa imagen es la llave. No la analices, actívala. Menciona el tema con quien corresponde mientras sientas el impulso físico de hacerlo, ese cosquilleo en el pecho que te avisa que es ahora. No es un ensayo general, es la función. Tu reino no se construye esperando el aplauso, sino decidiendo que merece tu luz. Saturno retrógrado te recuerda que el reconocimiento llega cuando tu corazón y tu escenario ocupan el mismo espacio. Virgo, Venus en Libra sextil a Júpiter en Leo, justo en tus casas de sociedad y expansión. Convierte esa negociación que tienes pendiente en una mesa donde todos ganan si sabes ceder el detalle menor. El cuerpo te avisa primero. Esa tensión entre los hombros no es del sueño, es del peso de querer controlar un resultado que hoy se mueve solo. Mientras la luna entra en Sagitario al mediodía, tu intestino se relaja cuando sueltas el argumento que ya ensayaste 3 veces. En el trabajo, tu precisión es el activo, pero tu silencio estratégico vale más que corregir al otro. En el amor, no diagnostiques la herida ajena, solo acompaña. El consejo de hoy responde a ese mensaje que dejaste en visto sosteniendo el móvil con las 2 manos, como quien firma un acuerdo y nota cómo la nuca se destensa al pulsar enviar. Tu capacidad de pulir no es para pulir a los demás, es para afinar tu propia escucha. La puerta no está cerrada, solo tiene un pestillo que gira con calma. Libra. Venus transita tu signo a 12.5 grados mientras se enfrenta a Saturno retrógrado en Aries, y esa tensión que sientes con alguien cercano no es imaginaria, es el peso de una relación que pide definición, no más equilibrio silencioso. Mientras tanto, la luna entra en Sagitario a media mañana y enciende tu casa de lo compartido, empujándote a decir lo que hasta ahora solo has meditado. En el trabajo, Mercurio en Leo te da claridad para negociar, pero el riesgo es que sigas cediendo terreno para evitar el roce. Hoy no se trata de ganar, se trata de ocupar tu lugar sin disculparte. Cuando notes que tu mandíbula se aprieta mientras revisas el móvil, esa es la señal. Llama a esa persona y nombra lo que necesitas, sin adornos. Este pulso entre Venus y Saturno no ocurre cada mes y la ventana para renegociar los términos está abierta. Elige la conversación incómoda antes que el silencio que cobra intereses. Escorpio. La luna deja tu signo a las 10 de la mañana y, en el instante exacto de partir, te regala un sextil con Plutón. El secreto que guardaste ayer se convierte en una llave que abre la cerradura correcta.
Venus en Libra se opone a Saturno retrógrado, y esa relación que mantienes por inercia, no por deseo, te pide que definas si es un ancla o un lastre. Mientras tanto, Marte en Cáncer cuadra a Neptuno, tu energía se dispersa en cuidar a otros antes de revisar tu propia herida. No es momento de grandes gestos, sino de cirugía doméstica. Elige el cajón que acumula cosas rotas y vacíalo sin nostalgia. Ese gesto físico desbloqueará una decisión que postergaste desde el martes. El trabajo fluye mejor después del mediodía cuando la luna en Sagitario te dé perspectiva. No firmes nada antes de comer. Tu consejo de hoy: borra el número que ya no te llama y cambia la contraseña del wifi. Ese acto pequeño pero soberano reordena tu territorio. Cuando notes el olor a café recién hecho, actúa. La puerta no está cerrada, solo tiene el pestillo corrido por dentro. Sagitario. La luna entra en tu signo a media mañana y se encuentra sextil exacto con Plutón. Esa emoción que venías administrando con pinzas desde Escorpio ahora pide ser vivida a lo grande, sin escalas. El jueves de Júpiter te respalda. Lo que sientes no es ruido, es brújula. Mientras tanto, Venus en Libra sextil a tu regente expande un vínculo que estaba en modo espera. No hace falta que digas todo, solo que muestres el mapa. En el trabajo, tu instinto de saltar al siguiente horizonte choca con Marte en Cáncer cuadrando a Neptuno. No firmes nada que requiera letra chica hoy. La energía está para sembrar conversaciones, no para cerrar tratos. Tu cuerpo sabe, si la mandíbula está apretada, es que estás frenando una verdad que pide salida. El consejo de hoy: busca el lugar donde te sientes más tú. Puede ser una escalera de incendios, un parque con vista, la cocina de alguien que te conoce, y di en voz alta la frase que llevas repitiendo en silencio desde el lunes. Esto de luna sextil Plutón no te pasa todos los meses. El alivio no está en pensarlo mejor, está en decirlo una vez. Capricornio. Saturno retrógrado en Aries, frente a Venus en Libra, convierte esa negociación que arrastras desde el martes en un examen de autoridad, no de quién gana, sino de qué base estás dispuesto a ceder. La luna entra en Sagitario a las 10 de la mañana y enciende tu casa de recursos compartidos. Si tienes un asunto financiero o contractual a medias, ese documento sobre tu escritorio es la señal. No lo releas, fírmalo o archívalo antes de que el mediodía te encuentre rumiando. En el trabajo, el sextil de Venus con Júpiter te da una ventana de credibilidad. Pide ese ajuste de presupuesto sin rodeos, con el número exacto en la boca. Con Marte en Cáncer cuadrando a Neptuno, tu energía física está baja, pero tu estrategia alta. No confundas cansancio con derrota. El gesto de hoy: abre el cajón donde guardas lo pendiente, saca un solo papel y resuélvelo. Cuando Saturno te exige, responde con estructura, no con prisa. Tu siguiente paso firme ya está sobre la mesa, tómalo. Acuario. Plutón retrógrado a 3.4 grados de tu signo se enciende con el sextil exacto de la luna. Ese patrón que repites en tus relaciones íntimas, ese mismo ciclo que juraste romper, hoy te muestra su salida con una claridad que casi duele. La luna creciente en Sagitario activa tu casa del trabajo y la rutina. Mientras el mundo celebra la expansión de Júpiter, tú sientes el tirón de reestructurar cómo administras tu energía diaria. Venus en Libra desde tu casa de la comunicación te da el don de la palabra justa, pero su oposición a Saturno en Aries te recuerda que no todo se resuelve conversando, a veces se resuelve actuando. Tu mente está eléctrica, las ideas llegan en ráfagas, pero Marte en Cáncer en cuadratura con Neptuno nubla tu discernimiento emocional. No firmes nada importante ni tomes decisiones de corazón antes de mediodía. El consejo de hoy: busca un objeto que hayas dejado de usar, una herramienta, un libro, un instrumento y dale una función nueva antes de que caiga el sol. Ese gesto concreto activa tu genio para ver patrones que otros no ven. Cuando la luna se encienda esta noche, sabrás que la revolución que planeas empieza por reutilizar lo que ya tienes. Piscis. Neptuno, tu regente, retrógrado en Aries, recibe la cuadratura exacta de Marte en Cáncer. Esa conversación que tuviste ayer en la cocina, donde dijiste estoy bien con la voz apagada, hoy te pide devolución de llamada antes de que el agua se enturbie. La luna creciente entra en Sagitario al mediodía y sextila a Plutón. El reflejo en el charco que pisas al cruzar la avenida te muestra algo que evitabas verte. No es magia, es geometría lunar tocando tu casa del inconsciente. Ese impulso de escribirle a quien dejaste a medias no es nostalgia, es tránsito exacto pidiendo movimiento.
Venus en Libra sextil Júpiter en Leo te da el tono justo, ligero, sin exigencia. Protege tu energía, tu umbral es permeable hoy y el cansancio ajeno puede colarse por tus poros. No absorbas lo que no te pertenece. Llama a esa persona cuando notes que el sol empieza a dorar las ventanas del oeste, no antes, no después. Tu voz tiene más peso cuando el día declina. El sol en Leo, cerrando el día con la luna creciente, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Quizás sea esa conversación pendiente o ese permiso que no te diste. Ahora que baja el ruido, ponle nombre a una sola de esas cosas en voz baja, como quien confiesa un secreto a un amigo. No hace falta resolverla esta noche, solo reconocer que está ahí, y eso ya es un paso que nadie ve, pero que pesa menos. Tómate un vaso de agua, siente el frío en la garganta y deja que esa sensación te recuerde que puedes tragar, soltar, seguir. No es momento de grandes planes, es momento de ser honesto contigo en silencio. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.